Benedicite, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos conversando sobre lo escrito por el pseudo Antonio en la Filocalía y hoy vamos a comentar las sentencias 82, 83 y 84. Pseudo Antonio dice así: es imposible, no hay ninguna salida para rehuir de la muerte. Sabiendo esto, los hombres verdaderamente razonables, ejercitados en las virtudes, con un pensamiento amante de Dios, aceptan la muerte sin gemidos, sin temor ni luto. Piensan que ella es ineludible y que nos libera de los males de esta vida. Qué tema, ¿verdad? El tema de la muerte que en el occidente cristiano necesariamente tenemos que revisar. La muerte nos resulta extraña a la vida. Sin embargo, es parte de la vida de los seres humanos y del resto de los animales, incluso del reino vegetal, ¿verdad? Cuando arrancamos una lechuga de la huerta, la lechuga muere. Cuando un animal cualquiera es sacrificado para ser alimento de otros humanos, de otros animales humanos o no humanos, muere, ¿verdad? Y los seres humanos también morimos. Incluso los astros del universo mueren, ¿verdad? Está el nacimiento de las estrellas y miles, millones de años después su muerte. El sol que nos ilumina y nos calienta, tarde o temprano va a morir. La muerte, como castigo de Dios, fue la forma que encontraron los antiguos sabios judíos para explicar esa realidad que no lograban comprender, dando así una connotación negativa. Pecaste, te morís. En realidad, observemos a nuestro alrededor. Detengámonos a observar la naturaleza. En ella, vida y muerte están íntimamente ligados. De hecho, en los propios ciclos solares, ¿verdad? Y lunares, la noche finaliza, muere con la aurora. El día muere en el atardecer. Es parte de la realidad de la propia vida. La visión pesimista y los ritos teñidos de tragedia, de dolor, de pena, de llanto que nos rodean, ¿verdad? Necesitamos reconceptualizarlos. Necesitamos poder revisar esos rituales que tenemos los humanos. ¿Por qué los cristianos tenemos esa visión tan negativa de la muerte? Sabemos que es el camino insalvable para entrar al reino, el reino de Dios, a su presencia. Sabemos que nuestros seres queridos al morir dejan esta realidad para entrar a la realidad de Dios, al reino de Dios. Pero, ¿lo creemos realmente? A veces pareciera que no. A veces pareciera que tenemos el discurso, pero en realidad no lo creemos.
Por ahí es parte de las leyendas fantásticas, como Papá Noel, los Reyes Magos, el ratón que nos deja dinero cuando se nos caen los dientes. ¿Creemos realmente que la muerte es el paso a la vida eterna? Y si es así, ¿por qué no lo festejamos en lugar de lamentarnos por la muerte de un ser querido, de un amigo, de un familiar? Experimentamos la muerte como un verdadero acontecimiento pascual ante el fallecimiento de seres queridos, de familiares, de amistades. ¿Estamos preparados para transitar nosotros ese acontecimiento pascual? Acontecimiento que nos libera de las cosas de este mundo y nos introduce en el mundo de lo espiritual, en la realidad de Dios. Quienes hemos asumido la vida monástica, bien sea eremítica o cenobítica, debemos necesariamente dejar atrás lo aprendido en nuestra sociedad y cultura occidental acerca de la muerte, para comenzar a entenderla, entender la muerte, no sólo como inevitable, sino como el camino necesario para alcanzar nuestra meta, que es estar en la presencia de Dios. Por eso les invito a pensar en la muerte, en su muerte, en la muerte de los seres queridos, en la muerte de los familiares, en la muerte de los amigos. Pensar en ese tránsito. Pseudo Antonio continúa escribiendo. A los que olvidan el modo de vivir buenamente, agradando a Dios, a los que no tienen en cuenta las doctrinas rectas y plenas del amor de Dios, a estos no debemos odiarlos, sino que debemos tener piedad de ellos, como de alguien que está privado de la capacidad de discernimiento, como si estuviera ciego en su corazón y en su intelecto. Estos aceptan el mal como si fuera el bien y se precipitan hacia la perdición por ignorancia. No conocen a Dios, estos infelicísimos, estos hombres con el alma insensata. Es común, muy común, escuchar de boca de cristianos y de ministros de las distintas denominaciones, reverendos, pastores, presbíteros, sacerdotes, diáconos, obispos, beatitudes y santidades, oímos la afirmación: hay que odiar el pecado, pero amar al pecador. Pero luego terminamos odiando a las personas que consideramos pecadoras. Y si no, veamos a nuestro alrededor, ¿verdad? Excluimos a los divorciados. No. Nosotros amamos a la persona, rechazamos el pecado, pero estamos rechazando a la persona, le estamos negando su participación. Nosotros excluimos a las trabajadoras sexuales. No, pecado es el sexo, la venta del sexo, la persona no. Pero estamos excluyendo a la persona. Nosotros no rechazamos a los homosexuales, rechazamos el pecado de sodomía. Pero a quien expulsamos de la iglesia fue la persona. A quien le negamos la participación fue la persona. A quien no le dimos el abrazo de paz fue la persona. Sus acciones
se llenan de prejuicios, de discriminación y excluyen. Es así que condenan a las personas que se divorcian, que abortan, que son madres solteras, personas de la diversidad sexual, adictos, trabajadoras sexuales, en fin. Terminamos excluyendo a todos, pero fundamentalmente a los pecados que están vinculados al sexo. No nos preocupa tanto si hay un empresario que explota a sus trabajadores. No hay problema, no es tan problemático. No nos preocupa tanto si hay una familia profesional acomodada que explota a su empleada doméstica. Lo que pasa en la casa, ¿verdad? Problema de ellos. No nos preocupa, no nos cuestiona demasiado que el marido o el novio golpea a su mujer. Lo que pasa en la casa es parte del secreto familiar, ¿verdad? De última, por ahí ella lo provocó y lo merece. Qué hipócritas que somos los cristianos. Qué hipócritas que somos. Así ensanchamos las filas de personas a las que no amamos, a las que excluimos del reino de Dios. Y seguramente excluyendo a tantas personas, nosotros también quedamos excluidos, porque el Señor dijo que con la medida con que midamos, vamos a ser medidos. La sentencia del pseudo Antonio nos exhorta a no odiar, sino a tener piedad. Es decir, apiadarnos, compadecernos. Piedad, compasión, misericordia son vocablos que van de la mano, están unidos. Muchas veces los cristianos olvidamos el mandamiento del amor. Muchas veces los cristianos nos ponemos en el lugar de Dios, juzgando a otras personas. Muchas veces olvidamos que seremos juzgados por la misma medida con que nosotros juzgamos. Muchas veces estamos dispuestos a ser los primeros en tirar la piedra. Hipócritas. Todos somos pecadores. Todos pecamos. Todos estamos necesitados del perdón y la misericordia de Dios. Algunos cristianos, algunos ministros, no importa de qué denominación sean, se parecen a pacientes oncológicos que le dicen a otros pacientes: tienes cáncer en el estómago, tienes cáncer en el hígado, tienes cáncer en el colon, y olvidan que ellos son portadores de la misma enfermedad. Cuidado con decir que se odia al pecado y se ama al pecador. Mentirosos. Sus palabras y sus acciones demuestran lo contrario. No actúan como actuó Jesús. Por lo tanto, les sugiero revisar los discursos aprendidos, esos discursos de odio que están ocultos atrás de un amor hipócrita, atrás de una falsedad cristiana, atrás de piadosos demonios que somos nosotros. Pseudo Antonio nos urge a amar, nos urge a tener piedad. Ojo con el juicio, ojo con el prejuicio. Y continúa diciendo: evita hablar con muchos de la piedad y de la vida honesta. No lo digo por celos,
sino porque considero que parecerías ridículo a los insensatos, porque cada uno se alegra de lo que le es afín. Aunque este tipo de discurso tiene poca audiencia y más bien rara. Es mejor no hablar sino lo que Dios quiere para la salvación de las almas. Y esta sentencia nos remite por ahí a dos textos del Evangelio. Uno es no dar las cosas sagradas a los cerdos. No siempre uno tiene que dar testimonio y morir mártir. Hay veces que uno tiene que cuidarse. Hay veces que el martirio es necesario, pero otras veces es innecesario. Si no, veamos el ejemplo de Jesús. ¿Cuántas veces le rehuyó a la muerte? Pero cuando tuvo que morir y afrontarla, lo hizo. ¿Verdad? Bueno, no dar las cosas sagradas a los cerdos. A veces uno no tiene que hablar de las cosas de Dios con todo el mundo, porque hay gente que no entiende, gente que no comprende. El otro ejemplo del Evangelio es Jesús incomprendido por su familia y por el sistema religioso. Recordemos aquel relato en el que su madre, María, con sus parientes fueron a buscarlo porque pensaban que estaba loco, que estaba fuera de sí, y lo fueron a buscar, ¿verdad? Y ahí Jesús es tremendamente cruel con ella y con sus familiares. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los desconoce. Sistema religioso también y no incomprende, también no comprende, también rechaza a Jesús, ¿verdad? De hecho, los sumos sacerdotes son los que se alían con el poder político para eliminarlo. Ciertamente, la fuga mundi nos desconecta de la realidad sociocultural, política, económica, bla, 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 en la que estamos, en la que vivimos, en la que viven la mayoría de las personas. Cuando la gran mayoría de las personas habla de tal o de cual cantante, de tal o de cual canción, de tal o de cual prenda de moda, de tal o de cual marca de celular última generación, nosotros hablamos de cosas que sucedieron o que fueron escritas varios siglos atrás. Parecemos anacrónicos. Nosotros estamos hablando de la salvación. Nosotros estamos hablando del amor. Nosotros estamos hablando de la justicia, cuando todo eso parece que ya pasó, ¿verdad? Por lo tanto, es importante hablar de las cosas espirituales con las personas espirituales y con las personas del mundo no hablar. ¿Para qué gastar saliva, tiempo y esfuerzo en cosas que no producen para nuestra vida espiritual? Por lo tanto, es necesario discernir, buscar a esas personas espirituales. Y esas personas están en las distintas denominaciones cristianas, están en las distintas religiones. Simplemente tenemos que romper con los adoctrinamientos que nos impusieron. ¿Quién puede decir que Gandhi no era una persona espiritual? Sin embargo, no era católico, no era protestante, no era luterano,
no era anglicano, no era cristiano, pero era un hombre espiritual. ¿Quién puede decir que Martin Luther King no era un hombre espiritual? Pero él no era católico, no era ortodoxo, no era anglicano. Pero era un ser espiritual. Y así cuantos otros alrededor nuestro, ¿verdad? En las distintas denominaciones cristianas y en las distintas religiones que hay en el planeta. Simplemente rompiendo con los adoctrinamientos, este no es de los nuestros, este es un hereje, este está equivocado, este se va a ir al infierno, este no es como yo. Esos adoctrinamientos lo único que nos hacen es ponernos como a los caballos ante ojeras para que marchemos siempre para adelante, para que no veamos la realidad que tenemos en nuestro entorno. Y esos adoctrinamientos nos fueron impuestos. Por eso tenemos que liberarnos. Dejar de mirarnos el ombligo. Levantar la mirada. Identificar a esas personas espirituales y comunicarnos con ellas. Eso seguramente va a redundar en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra experiencia de Dios. Por eso el pseudo Antonio insiste en, bueno, no hablen de las cosas espirituales con gente que no los va a ayudar. Por ahí es de la misma denominación que vos, pero está para otra. No te gastes, ¿verdad? Por ahí el pseudo Antonio nos dice, busca gente espiritual y comparte con ellos. Las famosas colaciones que tenían los padres del desierto, ¿verdad? Esas conversaciones que duraban horas hablando de las experiencias de fe, de las experiencias de Dios. Hermanas, hermanos, tengan una bendecida semana, que la Madre de Dios les proteja y les bendiga hasta un próximo encuentro.